Bueno, bienvenida Adriana. Vamos a dar inicio a esta entrevista en el ciclo de entrevistas que estamos realizando desde Contexto TV. La verdad que tenerte acá para nosotros es un honor y un gusto para poder recorrer algunas de las claves centrales que tienen hoy el desafío de repensar la educación en Argentina, en América Latina y por supuesto la educación como un fenómeno global en un contexto tan particular como el que estamos viviendo, en un cambio de época en el país, pero también en un cambio de época en la región. Bueno, Adriana, ¿qué relación ves hoy para pensar los procesos pedagógicos entre lo que es el avance de los medios masivos de comunicación, la aparición de estas que ya no son nuevas tecnologías, sino estas tecnologías que están integradas a la vida cotidiana, podemos llamar en síntesis estas multipantallas en las cuales los niños y los adolescentes y los jóvenes se encuentran permanentemente atravesados y mediados? ¿Cómo crees que esto hoy nos obliga a repensar, o si es que nos obliga a repensar, la educación? Bueno, esto lo va a ir contestando la cátedra en su proceso de trabajo. O sea, espero que haya muchas discusiones y muchos intercambios sobre este punto, ¿no? A mí me preocupa mucho la postura de la pedagogía, desde este lado lo miro yo, mi ángulo. Me preocupa mucho porque la pedagogía siempre se queda atrás, siempre se queda atrás. Es decir, cuando apareció la televisión estuvimos todos en contra. Es decir, hay pilas de libros, páginas y páginas escritas defendiendo, ¿sí?, nuestro lugar en contra del televisor, ¿no? ¿Y cuántas veces habremos dicho, chicos, no pueden estar frente al televisor, dejen de ver televisión, escuchen, lean, vuelvan a los libros? ¡Qué horror! Van a dejar los libros, no van a leer más. Era terrible. Hay una tradición de la pedagogía conservadora, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Me parece que hay muchas tareas que deberíamos emprender los pedagogos junto con los comunicadores, porque además no es que no haya pedagogos que se hayan ocupado del uso de los medios, pero en general, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, lo han hecho desde una mirada conductista. Es decir, lo que avanzó fue una mirada conductista. Tenemos el enorme peligro de que esto avance, las neurociencias que sean utilizadas por un pensamiento de derecha. Esto es muy peligroso y yo creo que la peor actitud es la de negar esto, ¿no? O sea, la actitud negadora, ¿sí?, cuando en realidad lo que habría que hacer es tomar las neurociencias, es decir, vincularse con quienes están trabajando en neurociencias, con quienes avanzan también, digamos, en modalidades educativas que toman otras formas de sistematización, ¿sí? Es decir, discutir, entablar un diálogo, ¿sí?, y apropiarnos nosotros de todo lo que sean avances científicos y tratar ahí de deslindar el uso político desde una postura de derecha. No estoy diciendo deslindar el uso político, eso es imposible. O sea, no podemos quitarle la política, quitar de la trama educativa, comunicacional, política, social, sacar la política. Esto es imposible. Pero sí es posible tratar de orientar una política realmente democrática, digamos, vinculada con la justicia social desde nuestro ángulo latinoamericanista. Bien, y algo que se mencionó en algún momento de esta entrevista y que ya se viene conversando es que estas tecnologías han entrado y han reconfigurado de alguna manera la formación de los sujetos por fuera de los ámbitos escolares. ¿Cómo crees vos que dialogan estos sujetos que están formados en escenarios complejos con el discurso escolar, que muchas veces está todavía atado al discurso letrado? Sí, es muy complejo lo que planteas, pero me parece que es casi el corazón de la temática, ¿no? Yo me quedé con algo de la pregunta anterior, que es lo siguiente, que tiene que ver con la constitución de los sujetos, ¿no? O sea, la constitución de los sujetos en América Latina
porque alguien podría decir que tiene que ver, que tienen que ver las neurociencias con lo último que dije, que fue América Latina, de neurociencias a América Latina. Entonces, y sí tienen que ver, tiene mucho que ver, porque, bueno, recordemos, por ejemplo, los positivistas de principios del siglo XX, ¿no? Ese Mercante, en el laboratorio de paidología de la Universidad de La Plata, que creo que todavía debe estar como museo, pero está. Sí. También en San Luis, en la Universidad de San Luis hay uno. Bueno, entonces, ahí tenían aparatos maravillosos en donde tomaban medidas, había toda una psicometría avanzadísima, donde, para dar un ejemplo, medían el entorno de la cabeza de los niños, lo comparaban con su altura, etcétera. Tomaban una serie de medidas, tomaban cierto tipo de test que construían ya en esa época. El PISA, test internacional PISA, no es un invento total, sino que tiene su origen en los viejos positivistas, y después lo correlacionaban con la clase social, ¿no? Entonces, como bien sabemos, esas correlaciones siempre tienen una base valorativa. Por eso yo decía hace un rato, decía en el otro bloque, que hay que retomar la filosofía de la educación, ¿no? Me parece muy, muy importante. Entonces, por eso creo que en una cátedra abierta de educación latinoamericana, digamos, el retomar, ¿sí? El problema de la construcción del sujeto, ¿sí? Cómo se construye el sujeto latinoamericano, cómo se construye desde la Argentina el sujeto latinoamericano, ¿no? Dicho esto, entonces sí, que me parece que puedo abordar un poquito, porque es difícil tu pregunta. Me parece que tratar de entender cómo se están formando, cómo están pensando los diversos sujetos de América Latina, ¿no? ¿Qué les está pasando a los chicos que no tienen internet y que acceden a internet cuando tuvieron suerte y a su escuela llegó una computadora? ¿Qué le está pasando a los chicos que tuvieron computadoras en la Argentina y que ahora no funcionan más? ¿Qué está pasando? ¿Qué les va a pasar a esos chicos en relación a los que van a las escuelas, pongo el otro extremo, ¿sí? A escuelas privadas donde tienen donde van a la jornada extendida o a la doble jornada, donde aprenden 3 idiomas, ¿sí? Es decir, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con unos y otros en el futuro? Sobre todo en un futuro en donde el peso cultural es tan importante, ¿no? El problema de la lengua, el problema del uso del uso del lenguaje, ¿no? Porque es muy fácil decir, como uno escucha, qué barbaridad, los chicos llegan sin saber, sin entender un texto, sin poder entender un texto. Esto uno lo escucha todo el tiempo. Lo están diciendo, ¿sí? Desde posturas meritocráticas, como una forma de descalificación a los sectores populares y de descalificación a los docentes. Porque la descalificación a los docentes es el centro de la embestida neoliberal. Hay un video, que yo siempre lo recomiendo, que se llama Waiting for Superman, que uno lo encuentra en internet, que se hizo en Estados Unidos, se tuvo una enorme difusión y los 2 grandes sindicatos norteamericanos iniciaron una querella judicial en contra de ese video. Es un video hecho especialmente para mostrar cómo los docentes son los culpables, ¿sí? Del desastre educativo. Y yo no veo un desastre educativo, yo creo que estamos en un cambio de época. Fíjate, a fin del siglo XIX, el tema importante, la meta en educación era llegar a la universalización de la educación básica, común, pero todavía no se había
conceptualizado suficientemente la educación media. Realmente la educación secundaria, la educación media es del siglo XX. Y ahora estamos en un momento en donde en unos 15 años la educación media se habrá generalizado, por supuesto de manera desigual, ¿sí? Porque tiene un desarrollo, hay un desarrollo desigual, pero podremos decir que se habrá universalizado y que estamos hoy en las puertas de un nuevo ciclo educativo, nuevo nivel educativo, que es la educación superior, que no son solo las universidades, que son las universidades, institutos, centros de investigación, etcétera, ¿no? Va a ser de otra manera. Con lo cual, tenemos que pensar que el tema de los nuevos medios, digo nuevos medios porque medios de comunicación había en la vieja escuelita. Cuando yo era maestra en la escuela en la quebrada de Humahuaca, tenía un medio de comunicación que era la lengua, que no funcionaba porque los chicos hablaban quechua y yo hablaba español, ¿no? Pero, digamos, había un problema de comunicación. Entonces, ese problema lo podemos tener con otro lenguaje y en otras circunstancias, ¿sí? Pero lo podemos tener muy fuerte entre diferentes sectores sociales. Entonces, de alguna manera, como el modelo neoliberal es tan parecido a la utopía de Owen, tan parecido, realmente es escalofriante cuando uno ve la visión increíble, prospectiva que tuvo Owen, ¿no? Y lo que estamos empezando a vivir fuertemente. Entonces, yo temo mucho que este desborde de la educación / comunicación fuera de la escuela, ¿sí? Deje a la escuela en un lugar de atraso para muchos sectores sociales y salga fuera de la escuela como un discurso muy opresivo, ¿no? Muy opresivo, es decir, en donde se transmiten verdades que te invaden y que, bueno, a veces también me pregunto lo siguiente: ¿cuánto más invasora de la familia es la televisión que la radio? Cuando yo era chica se escuchaba la radio y se le escuchaba todo el día, ¿sí? Entonces este proceso empezó hace mucho tiempo, y todo esto es lo que tenemos que estudiar. Cuando Radio Sutatensa, que debe ser de los años 30, Radio Sutatensa, de los 30, primera radio de América Latina, una radio de la iglesia, y fue fantástico, fue una comunicación increíble, ¿no? Lo que pasaba con Radio Sutatensa. Pero desde entonces hasta ahora los medios cambiaron, pero el problema es muy parecido, sino el mismo. Bien, y quizás como cierre, pero para abrir futuros espacios de conversación y diálogo, vos acabas de hacer una reflexión alrededor de la situación actual, de la complejidad no solo de quienes son educados, sino de quienes ejercemos la educación como, digamos, desde la docencia, pero también desde la investigación o desde la gestión. Hay una vieja máxima que tiene que ver con que decidir la educación es, de alguna manera, conformar un arbitrario cultural que nosotros creemos que es fundamental para transmitir a las generaciones que vienen. Si estás de acuerdo en parte, al menos, con algo de esto, ¿cuál crees que es el sentido hoy de la educación, quizás en el término más amplio? Yo creo que sigue siendo transmitir la cultura, sigue siendo el legado. O sea, el legado con la convicción, ojalá lo podamos hacer con la convicción de que la educación es imposible. Es decir, con la convicción de que por suerte, afortunadamente, es imposible transmitir todo el legado, que siempre hay un error en esa transmisión, porque si no, no habría historia. O sea, si alguna generación fuera capaz de transmitir de manera completa, ¿sí? Sus ideas, sus tecnologías, es decir, sin ningún error, entonces la historia hubiera sido una repetición, o sea, nunca hubiera habido historia. Con lo cual,
El error, la imposibilidad de la educación, la imposibilidad de la comunicación, es esa, ¿sí? Es la que nos da esperanza, la que nos permite decir como Freire, hay una pedagogía de la esperanza. El motivo por el cual estamos también acá es festejar juntos la creación de la Cátedra Libre de Pensamiento Pedagógico Latinoamericano, profesor Jorge Huergo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Así que la primera pregunta tiene que ver con eso, Adriana. ¿Qué significa para vos en una universidad pública, en una facultad como la de Periodismo, que se haya podido llegar a la apertura de esta Cátedra Libre? Bueno, yo creo que el hecho de que lleve el nombre de Jorge Huergo realmente es muy significativo y explica mucho. De manera que, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y estoy contentísima de que juntos podamos inaugurar la primera actividad de esta cátedra, ¿no es cierto?, que tiene una enorme perspectiva que yo creo que es la que planteaba Jorge, ¿no? Que es la perspectiva de la historia de los pueblos, la perspectiva de la esperanza, la perspectiva de la creatividad, realmente de la confianza en que una vida distinta es posible. Todo eso, ¿no?, junto con la enorme importancia que Jorge le daba a la educación, o sea, la vinculación profunda que establecía entre la educación y los cambios sociales, ¿no? Así que realmente me parece un proyecto que tiene muchísimo futuro. ¿Y cuáles son las perspectivas, las tradiciones y también la perspectiva hacia adelante que imaginas dentro de la cátedra? Bueno, una cátedra abierta es una cátedra que puede hacer muchas actividades, que tiene que digamos, sobre todo que tiene que abrirse a las nuevas discusiones, ¿no? Yo creo que esto es central, que el elemento organizador de la cátedra tiene que ser ese, tiene que ser un espacio de libertad, no libertad en el sentido del liberalismo y del neoliberalismo, sino libertad en un sentido humanístico, en un sentido profundo, ¿no? En el sentido de abrirse a todas las voces y provocar discusiones. Yo creo que un espacio que falta y que la cátedra es justamente un lugar adecuadísimo, es el poder discutir entre personas, debatir ideas entre personas que piensan distinto, entre sectores que piensan distinto. Yo creo que esto es algo que tenemos que hacer, porque hay muchas actividades en donde nos juntamos quienes pensamos lo mismo, lo cual está bien porque también tenemos cosas que discutir y tenemos cosas que sumar y que potenciar. Pero me parece que es muy bueno el confrontar con otras ideas. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, la cátedra tiene que hacer publicaciones, tiene que tener una línea de publicaciones, tiene una perspectiva importante en vínculos internacionales. De hecho, la creación de la cátedra fue festejada por nuestros compañeros mexicanos, que felicitaron mucho. Es decir, también se habló de la posibilidad de la presencia de la cátedra en un congreso que va a haber en Colombia el año próximo. Yo creo que hay perspectivas de que la cátedra sea un espacio en donde se abra una nueva perspectiva y haya nuevas visiones sobre la historia y la realidad actual y la perspectiva de la educación en América Latina. Bajo tu dirección y recuperando la figura de Jorge Huergo, hay una historia que claramente es retomada, pero yo creo que es interesante preguntarte sobre la base de qué matrices o sobre la base, digamos, de qué
marcos conceptuales, políticos y teóricos vos crees que se fundamenta la creación de esta cátedra libre de pensamiento pedagógico latinoamericano? Bueno, yo ahí no sería muy ortodoxa, no sería nada ortodoxa, porque me parece que tenemos una formación gramsciana, tenemos una formación freiriana, una perspectiva latinoamericanista, una práctica y una práctica política en el movimiento nacional popular y democrático de América Latina, pero me parece que el reto es que no transformemos estas células que nos componen, ¿no? De alguna manera algo de nuestro ADN intelectual, que no lo transformemos en un modelo cerrado que nos impida el pensar, que nos impida discutir, que nos impida abrir nuevas perspectivas, que no nos vaya a impedir el hecho de ponernos a cuidar las teorías que tenemos, no vaya a ser un obstáculo epistemológico para poder pensar otras cosas, ¿no? Para la creación, para escuchar y para escuchar, ¿no? Que esa es otra cosa muy importante. Si logramos una cátedra que escuche, no simplemente que dé cátedra, o sea, que el dar cátedra, ¿sí?, se pueda deconstruir y transformar en otra cosa, porque me parece que uno de los problemas más serios es justamente el que estamos en una época en donde se acabó eso de hablarle al otro en una perspectiva transformadora. Por supuesto que el hablarle al otro tiene modalidades muy fuertes y poderosas, ¿sí?, en manos de los que quieren la subordinación del conjunto, pero nosotros no queremos. Nosotros no queremos una sociedad de gente acostumbrada a la genuflexión de diversas maneras. Queremos otra cosa. Entonces, lo primero de todo es que no seamos nosotros los que le rendamos culto a nuestras propias ideas. Bien. Probablemente esté implícito en esto que estás diciendo recién, pero quizás yendo a un lugar más personal. ¿Cuál es tu deseo en relación a esta cátedra? ¿Qué es lo que vos crees que podés encontrar también en este espacio en proyección y a partir de todo esto que estás comentando que se abre con la creación de la cátedra libre? Bueno, sobre todo gente joven que se interese de los problemas educativos latinoamericanos. Hay muy poca gente muy pocos estudiantes y profesionales que realmente conozcan, ya no te digo la historia latinoamericana, sino los problemas latinoamericanos, comunicacionales, educativos, sociales, políticos. Hay un desconocimiento muy importante, te diría hasta la geografía latinoamericana. Entonces, digamos, eso por un lado, y por otro lado, digamos, la posibilidad también de que asuman algo que ocurre, que viene ocurriendo en toda la historia de América Latina, que es el volver a retomar la identidad latinoamericana, ¿no? Volver a construir una vez más la identidad latinoamericana. Me preguntaba en un escrito que estaba haciendo en estos días, bueno, ¿qué es la identidad latinoamericana, no? O sea, a ver, ¿por qué hablamos de América Latina y por qué hay algo que nos une? ¿Por qué? Bueno, el término América Latina lo inventó un anarquista chileno, Bilbao, entre liberal y anarquista, masón. Dicen que estando en París, exilado, por allá, más o menos habrá sido en 1860, más o menos, se le ocurrió el término América Latina, ¿no? Pero después, claro, uno dice, la población de Guatemala o la de México o la de Bolivia es tan distinta a la Argentina, ¿no? A Uruguay, a Chile, es decir, la inmigración es un fenómeno más bien del cono sur, la inmigración europea, es decir, la frontera de México con Estados Unidos es algo totalmente peculiar de México y el enorme problema mexicano, pero ¿qué nos ha unido, sin embargo? Entonces, cuando uno analiza la historia de América Latina, encuentra que
ha habido movimientos, como por ejemplo el movimiento de la reforma universitaria, lo menciono porque es el más conocido, y uno dice, pero ¿cómo hacían en esa época sin internet, sin televisión, bueno, apenas tenían telégrafo, ¿no? Pero el correo, ¿cómo hacían? Entonces, no sé, Alfredo Palacios o los grandes maestros, los maestros de esa época viajaban un poco, pero un poco, hacían su viaje a un lugar de América Latina, ¿no? ¿Y por qué esa idea, no? Gabriel del Mazo, ¿por qué la idea latinoamericana? Y esto uno lo encuentra varias veces. Un fenómeno que ayudó mucho al intercambio latinoamericano fue el fenómeno de los exilios. Hay un primer exilio, yo justamente lo estuve estudiando, que es el exilio del 37, o sea, el liberalismo que se va de la Argentina y a Chile y se encuentra Sarmiento, Alberdi, o sea, todo el conjunto de liberales que se instalan en Chile, Frías, que era más conservador en realidad, pero que están exiliados del gobierno de Rosas, y se encuentran, es decir, con intelectuales de toda América Latina. Es un momento de grandes polémicas, por ejemplo, la famosa polémica entre Sarmiento y Andrés Bello acerca de la lengua, ¿no? Pero, digamos, lo que hay es un fuertísimo intercambio cultural, además abonado porque viajan a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ese momento es un momento muy fuerte. Obviamente, si vamos un siglo después, vamos a encontrar el exilio en México de los años 70, que es en donde están. Fíjense que no pasa tanto tiempo, es un siglo y algo, no es nada en la historia, ¿no? Y además en el medio ha habido otros exilios también, ¿no? El que no está estudiado es el exilio en la época de Perón, es el que fue un exilio, digamos, para decirlo en términos generales, gorila, ¿no? Ese fue un exilio de sectores antipopulares, digamos, pero habría que estudiar qué fue lo que se gestó en ese exilio. En cambio, el de los años 70 fue un exilio de muchos países latinoamericanos que estaban afectados por las dictaduras, por los golpes militares. Y entonces ahí fue, digamos, hay un intercambio extraordinario. Con lo cual, volviendo a lo que decía, que es por qué existe América Latina, yo siempre llego a una conclusión, que es que en realidad lo que nos une es el antagonismo. Que lo que pasa es que nuestros países se estructuraron en base al mismo antagonismo, con lenguas distintas, con culturas diversas, entonces tenemos la lengua, pero ojo, está Brasil. Claro. Es decir, tenemos la historia colonial, pero también, o sea, México tuvo el Imperio francés, es decir, Brasil tuvo el imperio portugués, pero de todas maneras, digamos, terminaron todos los países desembocando en repúblicas, ¿sí? Es decir, con el modelo de constituciones, con el modelo norteamericano, pero al mismo tiempo con una incidencia importante de la cultura de la Ilustración, tomada de diversas maneras. Las corrientes, digamos, de la Ilustración hasta el positivismo se instalaron en todos los países latinoamericanos de una u otra manera, ¿sí? Entonces, yo creo que realmente que es el antagonismo hay un antagonismo fundante que es lo que nos permite hablar de América Latina, ¿no? Y que desde ese antagonismo se han creado vínculos. Bien, creo, un poco sintetizando esto que decías, que la Cátedra Libre tiene entonces, por un lado, el compromiso de comprender en la diversidad la pluralidad de procesos que podemos integrar en una mirada que, como vos bien decís, tiene un antagonismo claro, pero después tiene todo otro matiz que es necesario recuperar y recomponer. Y otro elemento que yo rescato, que mencionabas recién, es la necesidad de sostener dentro de la Cátedra Libre las contradicciones que nosotros vayamos encontrando, porque uno de los elementos que marcabas es distintas perspectivas, distintas opiniones y a la vez incluso opiniones contrapuestas,
necesarias para poder discutir, para poder pensar, para poder consolidar un pensamiento más complejo y más profundo que integre todas esas visiones que en muchos casos es complejo incluso que dialoguen entre sí. Claro, claro. Sí, yo creo que ese es el reto, ¿no? Me parece que ese es el reto. Digamos, sin ningún apuro, porque es un espacio de pensamiento, de creación, de intercambio, y los tiempos biográficos no son los mismos que los tiempos históricos, ¿no? Claro. Por eso es muy bueno recordar a Jorge Huergo. Es decir, la huella larga de Jorge Huergo. Entonces me parece que la cátedra va a ser un muy buen espacio para eso. Vamos a hablar mucho sobre el pasado, el presente y el futuro de América Latina, y desde la Argentina, claro, que no es una distinción sencilla, no, claro, porque, como bien sabemos, la Argentina negó América Latina. La Argentina se vio, como Chile también, ¿no? Digamos, Chile de una manera muy peculiar, ¿no? O sea, mirando hacia el Pacífico, aún hasta ahora, y no pudiendo mirar hacia el interior de América Latina. Y la Argentina, es decir, con el gesto aristocrático, es decir, de la oligarquía, ¿no? Es decir, que impregnó la sociedad, y una sociedad que no se sintió latinoamericana, siendo que la mayor parte de su población en realidad es profundamente latinoamericana en cuanto a sus orígenes, ¿no? Y que yo creo que a esta altura no hay un solo argentino que no tenga algo que no tenga en su ADN algo de europeo y algo de quechua, guaraní, aymara, etcétera, ¿no?